Dios increíble aquí. Su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale, vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. 1, 2 y 3 arriba. Que alguien grite. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hoy puedo sentir tu gozo, hoy puedo sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¡Qué libertad! ¡Hay libertad! Señor.
Gracias, Señor. Amén, Señor. En esta mañana queremos exaltar tu nombre, Jesús. Queremos honrarte a ti, Señor del cielo, a ti que estás sentado en el trono, y a ti, al Cordero Santo. Queremos rendir alabanza, queremos rendir nuestra adoración, Señor. Tú mereces toda la gloria, Señor, toda la honra. Quiero cada día más a ti, estar en tu presencia y revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús.
exaltamos, te adoramos, cantamos al Dios de lo imposible. ¿Habrá alguna cosa imposible que tú no puedas hacer, que tú no logres hacer? Señor, nada es imposible para ti y nada es imposible para el que cree, Señor. Señor, dejamos toda nuestra vida ante ti, Señor. Dejamos todo nuestro ser, todo lo que somos, Señor, ante tu presencia, ante el Dios de lo imposible. Dejamos toda situación, dejamos todo lo que pueda haber a nuestro alrededor. Dejamos todo lo que no podamos hacer ante el Dios de lo imposible. Tú puedes hacer lo imposible, Señor. Gracias te damos por este tiempo de alabanza, de adoración, donde hemos podido cantar en libertad, donde hemos podido decir que hay libertad en la casa de aquel Señor que te ha aceptado como Padre. Hay libertad en esta casa, en nuestro templo, Señor, en la casa de Dios. Que tú eres grande, que tú eres santo, Señor. Que tuyo es toda la gloria, el poder, el imperio. Y de que tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Te alabamos, te adoramos en esta mañana, Señor. Disponemos nuestros corazones a seguir recibiendo de ti en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Buenos días, familia, que el Señor les bendiga una vez más. Qué alegría poder saludarles, qué emoción poder compartir a través de estos medios un tiempo especial con cada uno de ustedes. Gracias una vez más por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Hoy estamos muy contentos porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel durante toda esta semana, durante todo este tiempo, a pesar de las situaciones difíciles que vivimos como sociedad. Hemos podido experimentar el amor y la fidelidad del Señor. Y hoy queremos presentarles, y estamos muy contentos de hacerlo, al pastor Juan Guillermo Cardona, director de Satura Colombia, quien nos va a compartir esta mañana la palabra del Señor. Así que Juan Guillermo, bienvenido a este tiempo y gracias por bendecirnos con la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo. Les habla Juan Guillermo Cardona, pastor y director de la Fundación Satura Colombia. En Satura Colombia estamos comprometidos en el movimiento de plantación de iglesias, no solo en el país, sino en Latinoamérica. Quiero darles las gracias por esta oportunidad que me dan para compartir con ustedes el texto de la palabra del Señor. Espero que ustedes se encuentren muy bien y hoy quiero hablar de un tema bien especial. Hace unos días estuve preguntando a un grupo de personas qué hacían ellos cuando querían ir a tener un encuentro con el Padre Celestial, a qué lugar acudían y por qué en ese lugar. Escuché muchas respuestas, pero me llamó poderosamente la atención que la gran mayoría dijo que iban al templo, que en el templo era el único lugar donde ellos podían tener un encuentro con el Padre Celestial, que porque allí sentían paz, que porque allí sentían muchas cosas. Y eso me llevó a reflexionar y a hacer un recorrido para identificar plenamente cuál ha sido el proceso de Dios con la humanidad para adorarle. En Colombia y especialmente en Antioquia traemos una tradición o una herencia que viene del judaísmo pasando por el catolicismo, y esa herencia es la de los templos, y pareciera que al leer la palabra no la entendiéramos y siguiéramos aferrados a esa herencia o a esa tradición. Hablaba con alguien muy cercano a mis afectos en estos días y me hacía caer en cuenta en algo, que cada vez que se ataca el cristianismo se hace de una forma igual.
se atacan los templos, se queman los templos, destruyen los templos. Y eso la gente como que no lo entiende, no entiende que Dios está haciendo algo con eso. Hoy quiero recordarles que lo primero que Dios organizó para ese pueblo que estaba saliendo en el éxodo de Egipto fue el tabernáculo. Y eso lo encontramos en Éxodo 25 del 1 al 40 para que usted esta semana tenga tiempo de leerlo. En Éxodo 26 del 1 al 37 también. El objetivo allí que Dios tenía, de acuerdo al versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo, era que Dios habitaría en medio de ellos. Recuerden que era un pueblo que estaba saliendo de Egipto, de la esclavitud, a la libertad, a la tierra que emana leche y miel. Y Dios necesitaba estar allí con ellos. Y allí también Dios entrega el arca de la alianza, la presencia de Él allí. Esa fue la primera manifestación de un lugar y se llamó el tabernáculo. Después nos damos cuenta con Josué, con todos los libros de los jueces, cómo hasta el arca de la alianza se perdió. Recuerden cuando David llega al trono que él va a buscarla. O sea que ese tabernáculo dejó de existir. Y es el mismo David cuando va a buscar el arca de la alianza que entonces en oración le dice al Señor que él quiere construirle un lugar. Y Dios le dice que no va a ser él, sino que va a ser su hijo. Y es así que se construye el primer templo de Jerusalén, conocido como el Templo de Salomón. Lo pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 38, todo el capítulo. Pero hay algo especial allí y se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 11 al 13. Allí Dios promete a Salomón que si el pueblo le es fiel, él va a estar allí acompañándolos. De lo contrario, él va a permitir que el templo sea destruido. Y efectivamente, muchos años después, el rey Nabucodonosor de Babilonia destruye ese templo y se lleva a la gente de Jerusalén al exilio. Después del exilio, vienen entonces Zorobabel y Josué a dar la reconstrucción a lo que se le conoce como el segundo templo. Este segundo templo ni siquiera lo pudieron terminar ellos. Nos cuenta la historia que lo terminó el rey Herodes. Todo esto del segundo templo lo encontramos en el libro de Esdras, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6, lo pueden leer. Pero ¿saben algo interesante? Ese templo fue destruido y Jesús lo profetizó. Jesús dijo, mirando al templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Y efectivamente el Imperio Romano, en cabeza del emperador Vespasiano, envía a su hijo Tito a poner orden en Jerusalén y es Tito quien destruye definitivamente el templo. Ya no hay más templo. Ya la gente no puede ir allí al templo porque no existe. Yo quiero invitarte para que abras tu Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículos 20 al 26. Evangelio según Juan, capítulo 4, versículos 20 al 26. Mientras buscas allí en tu Biblia, quiero decirte que este texto hace mención al encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Allí se genera un diálogo muy especial y a partir del versículo 20 quiero leer lo que dice. Dice la palabra del Señor y leo en favor de ustedes desde la Biblia La Palabra, versión para Hispanoamérica. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en este monte. En cambio, ustedes los judíos dicen que el lugar para dar culto a Dios es Jerusalén. Jesús le contesta, créeme mujer, está llegando el momento en que para dar culto al Padre, ustedes no tendrán que subir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes son samaritanos, ustedes los samaritanos rinden culto a algo que desconocen. Nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos. Está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores
rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice: yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está por llegar. Cuando venga, nos lo enseñará todo. Jesús entonces le manifiesta: el Mesías soy yo, el mismo que está hablando contigo. Amén. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana por el privilegio tan especial que me das de compartir tu palabra para esta iglesia. Te ruego que bendiga, Señor, este tiempo y que nos permitas entender y descubrir lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros de manera particular. Gracias te doy, Señor, por este privilegio y que sea tu Santo Espíritu tomando el control de cada una de las personas que están allí conectadas a esta transmisión. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Al escuchar este texto y con todo el contexto que les conté, pues me llaman poderosamente la atención dos versículos. Aquí encuentro el versículo 20 y 21 que me llaman mucho la atención. La mujer samaritana tiene idea. Recuerden que los samaritanos eran las tribus, correspondía a las tribus que estaban en el norte, las 10 tribus de Israel, que fueron destruidas antes de que se diera la destrucción de Jerusalén en Babilonia. 200 años antes ellos ya habían sido destruidos y habían desaparecido. Y allí se da una mezcla y dio lugar a lo que se conocía en ese momento como a los samaritanos. Ellos rendían culto en otro monte porque se hizo algo paralelo, pero esta mujer tenía idea de lo que allí estaba sucediendo, de lo que ella creía. ¿Y qué era lo que le habían enseñado a ella? Pues que sus antepasados habían rendido culto allí donde estaba Jesús, junto al pozo de Jacob. Pero ella le recrimina a Jesús y le dice: pero ustedes los judíos dicen que el lugar para dar culto a Dios es Jerusalén, en el templo que para ese momento existía, que era ya el segundo templo. Y me gusta mucho que Jesús le dice, versículo 21, créeme, mujer, está llegando el momento en que para dar culto al Padre, ustedes no tendrán que subir a este monte ni ir a Jerusalén. Y ha llegado el momento donde usted no tiene que ir a ningún lugar para dar culto al Padre. Allí donde usted está, puede dar culto al Padre. Me gusta y me llama mucho la atención eso. Pero quiero invitarte para que puedas reflexionar en tres aspectos importantes que encuentro aquí en este texto. Y lo primero que me llama mucho la atención, según el versículo 22, es que Jesús le dice a la samaritana: ustedes los samaritanos rinden culto a algo que desconocen. Y ahí viene el primer punto para que podamos reflexionar. ¿A quién se le rinde culto? ¿Usted ha pensado en eso? Pues le cuento que lo pregunté y las respuestas al unísono sonaron a Dios. Todos dijeron, se le rinde culto a Dios. Pero, ¿será al Dios verdadero? Porque hoy se le rinde culto a muchos dioses y de muchas maneras. Y algunos de una forma están siendo engañados porque dicen que rinden culto a Dios y asisten a unos templos donde colocan a Jesús, pero definitivamente no es Jesús. Hay doctrinas que han salido del cristianismo y que hoy son unas sectas demasiado peligrosas. Hay que ponerle mucho cuidado a eso. ¿Usted tiene claridad cuál es el Dios verdadero? ¿Usted se ha dado la oportunidad de buscar en la palabra, en la Biblia, y está seguro de que ese es el Dios verdadero? Porque muchos han sido engañados y el apóstol Pablo lo dice, que en la final de los tiempos muchos serán engañados. Y hoy tenemos cantidad de personas en sectas,
Hoy tenemos cantidad de personas asistiendo a iglesias porque les dan una profecía. Hoy tenemos cantidad de personas siguiendo las imágenes. Hoy tenemos cantidad de personas rindiendo culto al Dios que ellos ni siquiera saben quién es. Por eso yo quiero invitarte para que tengas la seguridad a quién le has rendido tu vida, quién es tu Salvador. Y de acuerdo a la palabra, en este mismo Evangelio de Juan, es Jesús. Jesús es el Salvador. Así que llevamos entonces lo primero en que debe reflexionar, ¿a quién se le rinde culto? Y aquí entonces Jesús lo está diciendo. Los samaritanos desconocían. Hoy, siglo XXI, muchos desconocen. Quiero invitarte a otro punto de reflexión. ¿Cuál es el lugar para rendir culto al Dios verdadero? ¿Qué tal si observas los versículos 23 y 24? El versículo 23 está diciendo allí, está llegando el momento, mejor dicho, dice Jesús, ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y verdad. Si tomamos esto con la historia que les conté del contexto, donde ya no existe un templo de Jerusalén, entonces ¿por qué la gente hoy se empeña en ir a un templo a rendir culto? ¿Por qué con la pregunta que hice al inicio la gente cree que es en el templo donde está Dios? ¿Será entonces que necesitamos enseñar más a las personas qué es lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Será que debemos de dar mejores enseñanzas acerca de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es el templo, de lo que nos dejó Jesús y de lo que nosotros disfrutamos hoy? Se rendirá culto en espíritu y en verdad, no en un lugar físico. Recuerden, como les dije hace un rato, que tenemos una herencia y a veces, como es herencia, no nos preguntamos si esa herencia es buena o es mala. Y como tenemos una herencia católica, en el catolicismo se sigue el mismo ejemplo del templo. E incluso si usted observa bien y compara con lo que era el templo de Jerusalén, pues va a tener coincidencias. Allí se habla de un atrio, de un lugar santo, de un lugar santísimo, de un lavabo, de unos querubines. Y recuerde que el templo de Jerusalén se usaba para hacer los sacrificios. Allí no habían reuniones. Las reuniones se hacían en el área del templo, pero en el tiempo de Jesús, donde realmente se enseñaba la palabra o la Torá, para ese momento era en las sinagogas. Hoy entonces, usted no tiene que ir a ningún lugar para rendir culto al Padre. Hoy lo puede hacer desde su casa. Y eso quedó muy claro este año cuando inicia la pandemia y las autoridades en todo el mundo cierran los lugares de reunión. Ustedes pudieron darse cuenta que no dejaron de orarle a Dios. Pudieron descubrir que Dios está en todas partes, aún en su casa, en su habitación, en el lugar donde usted se está conectando. Pudieron darse cuenta que no necesita ir a un templo. Pero me extraña que después de darse cuenta de eso, hoy algunos siguen diciendo que cuándo van a abrir el templo, cuándo van a abrir ese lugar, porque es allí. Pareciera que entonces durante este año no han tenido una relación, no han tenido un encuentro, no han tenido esa intimidad con Dios. Pareciera que solo a través de un pastor y en un templo es que se puede lograr esto. Otro punto para reflexionar. ¿Quién enseña esto? Ojo, no soy yo el que estoy enseñando esto, que se debe rendir culto a Dios en espíritu y en verdad.
¿Qué tal si lees el versículo 25 y 26? Acompáñame allí para leer esos dos versículos. Dice, la mujer le dice, yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está por llegar. Cuando venga nos lo enseñará todo. Jesús entonces le manifiesta, el Mesías soy yo, el mismo que está hablando contigo. La mujer samaritana tenía algo claro. Cristo iba a enseñar todo. Y Cristo, Jesús, que se le revela a la mujer samaritana, le está diciendo que los verdaderos adoradores deben rendir culto, deben adorar en espíritu y en verdad. O sea que a veces las herencias nos llevan a hacer cosas que ni siquiera Jesús lo dijo. A veces las herencias que hemos recibido sin darnos la tarea de investigar nos llevan a equivocarnos. Versículo 25 y 26 del Evangelio según Juan en su capítulo 4, la mujer samaritana tiene claro que cuando venga el Mesías enseñará todo. Y es Jesús quien le está revelando todo esto. Es Jesús quien en el versículo 23 y 24 le dice que el lugar para rendir culto al Dios verdadero es en espíritu y en verdad. ¿Habías descubierto esto en la palabra? ¿Qué te dice esto hoy? Quiero recordarte entonces, para que continúes reflexionando durante toda la semana, que al único que se le rinde culto es al Dios verdadero. Que el lugar para rendir culto es en espíritu y en verdad, no es un lugar físico, cualquier lugar puede ser. ¿Y quién enseña eso? Jesús lo enseña, quien se le reveló a la samaritana. ¿Qué tal si piensas un poco en qué aprendes de esta reflexión de la palabra que estamos llevando a cabo en este día? Y yo quisiera compartirte algo, que en Cristo nosotros tenemos la libertad de rendirle culto en espíritu y en verdad. Tenemos esa libertad de poder rendir culto a Dios. ¿Por qué entonces, si Él nos da la libertad, nos volvemos a esclavizar? Recuerda algo que dice el apóstol Pablo, que lo escribió a la iglesia de Corinto, y se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no son los dueños de ustedes mismos. Vuelvo y lo repito. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no son los dueños de ustedes mismos. Aquí entonces viene otra cosa que el apóstol Pablo nos deja. Ya no es un lugar físico el templo donde Dios habita, es nuestro cuerpo. Oh, es nuestro cuerpo. Allí es donde habita el Espíritu Santo. Y lo dice que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón somos sellados por su Santo Espíritu. Entonces, podríamos concluir que no son los lugares físicos donde vamos a rendir culto a Dios. Somos templo del Espíritu Santo y Dios habita en nosotros. Por eso Jesús dijo que había que hacerlo en espíritu y en verdad. Pero si a usted le quedan dudas, yo quiero leerle algo que está en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos del 9 al 12. Dice así, Hebreos, capítulo 9, versículos del 9 al 12. Todo lo cual tiene un alcance simbólico referido a nuestro tiempo. En efecto, las ofrendas y sacrificios presentados allí en el templo eran incapaces de perfeccionar interiormente a quienes la presentaban. Recuerden que el templo se hacía para presentar ofrendas para el perdón de pecados. Y continúa el versículo 10.
eran simplemente alimentos, bebidas o ritos purificatorios diversos. Oiga, eran simplemente alimentos, bebidas o ritos purificatorios diversos. Observancias todas ellas exteriores, válidas únicamente hasta el momento en que se instaura el nuevo orden de las cosas. Pero Cristo se ha presentado como sumo sacerdote de los bienes definitivos, y siendo el suyo un santuario mayor y más valioso, no fabricado por manos humanas y por tanto no perteneciente al mundo creado, entró una vez por todas en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos o de toros, sino con la suya propia, rescatándonos así para sí. Como conclusión, hermanos, yo les invito para que usted rescate todos estos textos bíblicos, se dé la oportunidad durante esta semana de volverlos a leer. Pero quiero contarles que el mejor lugar para rendirle culto a Dios, al Dios verdadero, es donde usted pueda ser ejemplo, donde usted pueda ser luz y pueda ser testimonio. Ya se dio cuenta dónde. En su familia, en su casa, con los que están cercanos. Es muy fácil poder ser ejemplo, luz o testimonio afuera, donde no nos conocen, donde no conocen el día a día, pero es difícil hacerlo en la familia. Por eso, yo le invito para que encuentre el mejor lugar para rendirle culto al Dios verdadero, en espíritu y en verdad, y es en su casa. ¿Y cuál es su congregación? Su familia. Los invito para que allí ustedes puedan empezar a formar esa red de iglesias en casa. Cada familia, una iglesia. Cada familia, una iglesia que se congrega y rinde culto al Dios verdadero, en espíritu y en verdad. Es el lugar donde usted puede ser luz. Y Jesús dice que la luz se enciende para ponerla en lo alto e iluminar a los que están cerca, su familia. Qué importante es el testimonio. A veces podemos hablar mucho, pero el testimonio deja mucho que desear. Hoy entonces, quiero dejarte como conclusión que por medio de Cristo tenemos la libertad de rendirle culto en espíritu y en verdad, que somos templo del Espíritu Santo porque Dios habita en nosotros, y que el mejor lugar para rendirle ese culto es donde usted puede ser luz, ejemplo y testimonio, su casa, con su familia. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido compartir de su palabra? Padre, yo quiero darte gracias por cada una de las personas que se han conectado a esta transmisión, Señor. Yo te ruego que sea tu Santo Espíritu, permitiéndoles entender los puntos de esta reflexión que hemos tenido en torno a tu palabra. Te ruego, Señor, que les lleves a tomar la decisión que el mejor lugar para adorar en espíritu y en verdad es su casa, que el mejor ejemplo que pueden dar es a su familia, a los cercanos con los que viven. Ayúdale, Señor, para que en toda Colombia podamos tener mucha red de iglesias en casas, para que haya una verdadera transformación. Señor, durante más de 200 años hemos venido siguiendo la misma herencia que nos dejaron los templos, y el país sigue igual o peor. Más narcotráfico, más corrupción, más niños consumiendo drogas desde temprana edad, más familias destruidas. ¿Qué tal si hoy, Señor, tú nos das la oportunidad de hacer las cosas diferente? Que desde nuestras casas seamos ejemplo y desde nuestras casas podamos enseñar la palabra. Gracias, Señor, por esa red de iglesias en casa que se está levantando en todo el país y en Latinoamérica. Entrego este tiempo y el resto de días, Señor, lo pongo en tus manos y bendigo a cada persona que se ha conectado y a sus familias a esta transmisión.
Pido tu bendición, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Qué alegría poder recibir una palabra de parte del Señor a través de su vida. Y bueno, gracias una vez más a todos y cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros este tiempo, habernos acompañado desde sus hogares, haber compartido con nosotros a través de sus mensajes, y les invitamos para que ahora al final de esta transmisión usted se pueda conectar con nosotros a través de Zoom. Si usted es primera vez que está conectado y quiere conocernos un poco más, le invitamos que pueda visitar nuestras redes sociales y allí encontrará información importante. Y nos vemos ahora en Zoom para poder orar los unos por los otros. Que el Señor les bendiga, tomen un tinto en familia, que descansen, que disfruten esta tarde y el día festivo de mañana, que sea un tiempo de descanso y de compartir en familia. Que el Señor les bendiga, nos vemos en la próxima oportunidad.